Hermanas, hermanos, por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra, ¿no? Y en este día tan especial que estamos celebrando el Día de las Madres, ¿no? Solamente por Dios podemos avanzar y seguir en su obra, solamente por Él. Y también así nos permite un día tan hermoso como este, ¿no? El Día de las Madres. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 209. Himno 290, canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. De evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo a predicar. Que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad. Que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Sí. El Evangelio permite la libertad, la salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Solamente podemos ir y predicar el Evangelio hacia el mundo y hacia las naciones, porque Dios así nos lo permite. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 408, el himno 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él.
en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en el salzar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados por su sangre. Realmente, solo por Él, por su sacrificio en la cruz, el cual hizo por nosotros. Sí, hasta aquí. Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a pasar aquí adelante, por favor. Aquí hay espacio disponible. En la parte de atrás ya se está llenando hasta la parte del garaje, miren. Así que les invito, sí, a pasar aquí adelante. Y agradecemos a Dios por este servicio especial que tenemos por el Día de la Madre. Amén. Y extendemos un abrazo, ¿sí? Un fuerte abrazo a todas las mamás presentes aquí en la iglesia. De la misma manera, extendemos, ¿no?, un abrazo a todas las mamás que están tal vez siguiendo la transmisión a través de Jerusalén Radio en Bolivia, ¿sí? Y también siguiendo en las redes sociales. Hoy los jóvenes, los niños, adolescentes, toda la iglesia en general ha preparado muchas sorpresas para todos nosotros, ¿sí? Y el aplauso va a ser la respuesta a todos los que van a estar aquí en el escenario. ¿Está bien, hermanos? Así que vamos a aplaudir mucho, ¿sí? Con mucha alegría vamos a recibir. De la misma manera, bueno, antes de iniciar, de manera formal, vamos a invitar al hermano, no está, ahí está, al hermano Alberto Mamani, ¿sí? Por favor, vamos a pedirle que pueda orar por el servicio especial de este día. Vamos a invitar al hermano Alberto Mamani. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. La verdad es que nosotros vivimos porque usted nos da la vida, fuerza, ánimo y gozo, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana. Sobre todo también hoy es el Día de la Madre. Deseamos que usted bendiga, Señor, a ella, Señor. Realmente nosotros, sin la ayuda de usted, nada podríamos hacer. Por eso vivimos aquí, porque usted nos ha dado tanta gracia.
y tanta bendición, Señor. Señor, ahora es el tiempo, ¿no?, donde también tenemos que predicar el Evangelio. Queremos ser utilizados como su instrumento suyo, Señor. Que usted a cada uno de nosotros pueda utilizarnos, Señor, como su instrumento, Señor. Muchas gracias por habernos salvado, así para poder compartir con otras almas también, Señor. Gracias te damos por todo en esta hora, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y de la misma manera vamos a empezar, y la primera presentación es de los más pequeños de la iglesia, ¿sí? Recordarles que también nosotros todos los días domingo tenemos la reunión de los niños aquí en la sede, ¿no?, de la iglesia, en la sede de Purapura, y todos los hermanos también pueden considerar y coordinar, ¿no?, con la guía o la maestra de niños, para que los niños también sean parte de los cultos. Amén. Los niños también en el culto pueden escuchar la palabra, también tienen mímicas, y en la semana también ellos ensayan. Hay un día, ¿no?, que ellos ensayan, se reúnen para practicar las danzas. Justamente hoy ellos van a presentar una danza que se llama Better When I Dancing. Entonces vamos a recibirlos, por favor, al grupo de los niños, Escuela Bíblica Soñadores, con una danza de Righteous Star. Fuertes aplausos, por favor. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh, 'cause you're confident, babe. Yeah, you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. Bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? Una vez más, por favor, fuertes aplausos a los niños. Su sonrisa, ¿no?, de los niños es lo más hermoso que se puede ver en este escenario, ¿cierto? Y de verdad, con su sonrisa ellos quieren también compartir su felicidad a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Hoy hemos escuchado la palabra, ¿cierto? La palabra nos da esperanza, alegría en el corazón. Amén. Entonces ahora vamos a presentar a los adolescentes, ¿sí? Ellos también están siendo parte de esta actividad con una danza
igual del grupo de danza de Righteous Star, que se llama Carolina. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al grupo de adolescentes. Sí, muchas gracias al grupo de los adolescentes. Los adolescentes también todos los días sábado, a partir de las 3 de la tarde, tienen sus reuniones acá en la iglesia, ¿sí? Exclusivamente para adolescentes. Y de la misma manera, en la semana ellos también están ensayando las danzas y otras actividades más. Así que, para que todos consideren e invitemos, ¿está bien? También no solamente a los adolescentes de la iglesia, sino también hay muchos adolescentes allá afuera, ¿cierto?, que necesitan escuchar el evangelio, hermanos. Vamos a invitarlos también a ellos. Ahora vamos a presentar a los jóvenes. Ellos nos van a presentar una danza que se llama Latido, ¿sí? Y esto también están haciendo con todo su corazón y en este día tan especial, y va dedicado a todas las mamás presentes. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al grupo de jóvenes. Hollywood.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos, que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Antes decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? Ahora sí. ¿Les gustó la presentación? Sí, de verdad, ¿no? Los jóvenes han preparado también con todo su corazón. Una vez más, vamos a dar por favor fuertes aplausos. Ahora, en este día, también no quieren quedar, ¿no?, indiferentes. Y los hermanos casados también han preparado una sorpresa. ¿Quieren ver? Entonces, vamos a cesar los ojos, ¿les parece? A ver, cierren sus ojos, hermanas, todas cierren. Cierren los ojos. Cierren, estamos viendo. Cierren ojos todas las hermanas. Muy bien, cierren. Mientras los hermanos casados pasen, por favor. Aquí van a ir pasando. Y cuando lleguen al escenario, yo les digo y abran los ojos, ¿ok? Cierren, no vale hacer trampa, por favor. Cierren. Ellos han preparado una canción, ¿sí? Esta canción se llama La Sonrisa de Mamá. Si ustedes abren sus ojos, significa que están haciendo trampa. Así que no lo abran, por favor. Sean conscientes. Dios les está viendo. Ok, muy bien, no cierren. Muy bien. Vamos a abrir los ojos. 1, 2, 3. Aplausos, por favor.
Entonces, como siempre, ¿no? Para nosotros la parte más importante, hermanos, es la palabra, ¿sí? Hemos pasado un tiempo muy bonito escuchando, viendo las presentaciones de los jóvenes, de los hermanos, de los niños, y de verdad, ¿no? Ellos con todo su corazón quieren expresar el amor hacia las mamás también, ¿sí? Entonces también de verdad estamos muy agradecidos, ¿sí? A todos por la participación. La primera alabanza que van a cantar se llama Alaj Pacharu Sarajta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok. Parece Sarajta. Sarajta. Y la segunda alabanza es Corazones siempre alegres. Entonces vamos a recibir por favor al grupo o al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos por favor. Señor, escucha mi oración, dame tu gran poder para oír tu voz. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, me confortan, me dan paz, me hablan de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, todas sí, oh Señor, se terminarán. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, me confortan, me dan paz, me hablan de tu amor. Aunque tan hermosa es la flor, nunca ha de durar, se marchitará. Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel, me confortan, me dan paz, me hablan de tu amor. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimir a juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder.
nuestra cruz. Con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Sí, muchas gracias. Y por la gracia de Dios, ¿no? Hemos tenido diferentes presentaciones. Amén, hermanos. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte más importante, sí, que es la palabra. Pero para esto, por favor, voy a pedir a todos los hermanos que puedan ir apagando sus celulares, por favor. Sí, y también, o si tienen dificultad, vamos a ayudar nosotros. Alrededor están los encargados de recepción, quienes les van a apoyar en esa parte. Y de verdad, esta parte para nosotros, hermanos, es muy importante, ¿sí? Porque Dios va a hablar a nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, ¿disfrutaron bien? Sí, su rostro está muy feliz. Entre las presentaciones, ¿qué presentación más le gustaron? Casados. Casados hoy. Hoy ganaron los casados, ¿no? Hoy día. Siempre los jóvenes, ¿sí? Estudiantes más, y presentaban bien, le gustaron, pero hoy día muy diferente, ¿verdad? ¿No? Los casados totalmente cambiaron, ¿verdad? ¿No? Echaron todo el corazón. Entonces, próximo domingo otra vez, sí, otra vez esta presentación. ¿Quieres ver? Entonces yo voy a conversar con casados, ¿no? Entonces, próximo domingo en la tarde, tal vez practicando una semana más, ¿no? Más puede, ¿no? Más fregar más. Entonces, ahí pueden presentar más. Entonces, pido oraciones, ¿no? Para que yo convencer los casados. Sí, está bien. Hoy por el Día de la Madre, estamos muy felices. Entonces, primero vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 2. Capítulo 2, desde 18 voy a leer, hermanos. El libro de Génesis, capítulo 2, desde el versículo, capítulo 2, 18 voy a leer, desde 18. Ya, el libro de Génesis, capítulo 2. Ya, todos se encontraron. Ya, los niños también pueden escuchar bien, atentamente. Escucha bien, atentamente. Uy, sí. Y voy a terminar rápido, ¿sí? ¿Está bien? Sí, escuchando atentamente. Y, ya voy a leer, ¿no? Desde el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave y de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, todo una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo
una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Si hasta el versículo 25 ya hemos leído. Esta mañana también poco hablamos, ¿no? Dios no le gustan mezclando. Pero esta mañana escuchando los hijos de Dios, ellos tomaron, ¿no?, las hijas de los hombres. Entonces las cosas de Dios, luego las cosas de humanos, mezclando, Dios eso odia. Como nosotros escuchando la palabra de Dios, luego también nosotros aceptamos nuestros pensamientos. Eso Dios odia, no le gusta. Aunque nuestra manera aparentemente muy buena parece, agradable, también amable, si nuestra manera humanos. Pero Dios eso odia. Ahí llegó la ira de Dios. Por eso capítulo 1 también, desde creación de Dios también, Dios separaron, ¿no? Dividieron. La luz, luego las tinieblas, ¿no? Dios separaron. No le gusta estar juntos. La luz, luego las tinieblas. Luego en segundo día otra vez separaron, ¿no?, las aguas arriba, ¿no?, las aguas abajo. Como aparentemente en esa tarde también están juntos ahora. Pero si los que tienen pecado en el corazón ya no puede estar arriba, abajo. Pero los que están, los entendieron, recibieron la salvación, son salvos, limpios, ya tampoco puede estar con los pecadores en la tierra. Por eso el día que viene nuestro Señor Cristo, todos los que recibieron la salvación ya sube arriba, ¿no? En el cielo encuentra a nuestro Señor Cristo. Pero en el principio, ¿cómo estaba? Mezclado, ¿no? Los justos, los salvos, los pecadores, aparentemente son hermanos, cristianos. Pero cuando Jesucristo venga, va a dividir, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego tercer día también, júntense las aguas, ¿no? Si luego se juntaron las aguas, ¿cómo se llama? Mares. Descúbrase la tierra, lo seco, la tierra, así dividieron. Igualito, en la iglesia vienen todos los hermanos, ¿sí?, sirviendo, alabando, orando, buscando a Dios. Pero ahí también igual, se separa Dios. Dios no le gusta mezclado juntos. Aparentemente tiene la fe, sirviendo a Dios el Evangelio. Pero júntense las aguas. Luego, ¿qué hace? Las aguas a un lado, ¿no? Luego descúbrase lo seco. Luego, la tierra. Después, Dios trabaja. ¿En dónde trabaja? En la tierra trabaja. Sí, ahí las hierbas, árboles que den frutos, las semillas. Entonces ahí en esa tierra puede ver muchos frutos, frutas, obra de Dios. Igual en la iglesia aparentemente todos son iguales, parece. Alabando, predicando el Evangelio, sirviendo, hablando a Dios. Pero Dios no quiere estar juntos, mezclados. Los hermanos que tienen la fe, ¿verdad? ¿No? Sí, los hermanos levantan, ¿sí?, a través de la obra de Dios. Los hermanos que viven para sus deseos en la carne también, Dios da vergüenza a esos hermanos. Vivirá para sí mismo, para las carnes. Pero aparentemente están juntos ahí, ¿verdad? ¿No? Pero Dios sí o sí va a separar. ¿Cómo va? Júntense. Todo lo que tiene la fe, ¿sí?, todo lo que tiene el mismo corazón de Dios, un lado, ve la obra de Dios. Luego, todo lo que también se vive para sí mismo, ¿no?, para su deseo, también ahí va a recibir vergüenzas. Esta mañana poco esa parte hablamos, ¿no? Sí, ese separar, Dios trabajó separándose. Igual, nosotros escuchando la palabra de Dios, ¿sí?, esto es el de Dios, es aceptando. Luego escuchando eso de pensamiento mío, es de mi manera. Entonces,
ordenando, de mío es desechar, ¿verdad? ¿No? Que aunque buenos, excelentes, pero Él no va a trabajar, Dios. Pero aunque no me parece bien, no me conviene bien, aceptando de la palabra de Dios, Dios sí o sí va a trabajar. Primeramente, ordenando en nuestra vida. ¿De dónde es? Eso es lo que estoy pensando. ¿De dónde llegó esa manera? ¿Sí? No es de nosotros, no es de Dios, sí o sí va a fracasar, ¿verdad? No, hermanos. Pero eso es de Dios viene. Entonces, sí o sí Dios va a trabajar, así ordenando y podemos vivir, ¿verdad? ¿No? Entonces nuestra vida sí será bendecida. Y hoy día es el día de madre. Todas las madres, felicidades, felicidades. ¿Por qué felicidades? 9 meses, imagínense, así, 9 meses en su vientre, cuidando, protegiendo, alimentándose bien. Luego, después de 9 meses, así ya nació, ¿verdad? ¿No? Ahora los adolescentes, nuestros hijos. Por eso 9 meses así guardando no es fácil. ¿Cuándo nació? Al ver, también muy bonito, ¿no? Sí, por eso ama echando, sacrificando toda la vida y cría a nuestros hijos. Por eso la madre es grande, era grande. Gran hombre, ¿no? Gran madre puede ser, gran madre. Madre grande o grande madre. Grande, madre grande, ¿no? Madre grande. Usted también se confunde. Gran madre, sí, gran madre. No es fácil. Luego cuando 9 meses doliendo, luego cuando después de dar a luz, también sacrifica, ¿verdad? ¿No? Hasta que crezca también alimentándose, luego protegiéndose. Porque nació, ¿de dónde nació? ¿De dónde salió? De la madre, de mi vientre. Por eso más tiene corazón. Aunque se ve frágil, débil, ¿no? También muchos errores. Pero la madre tiene amor. Aunque todo quiere dar, porque nació de mi vientre, de mi cuerpo. Justo Génesis capítulo 2 también leyendo, igualito. Aquí Dios mirando a Adán, estaba solo, ¿no? No era bueno, dice. Por eso Dios voy a hacer. ¿Qué voy a hacer, Dios? Ayuda idónea. Entonces Dios, después de ver a Adán, estaba solo, por eso pensó hacer ayuda idónea. Sí, luego rápido no hizo su pareja. Sí, inmediatamente no hizo. Aunque yo haré ayuda idónea, pero esperando. Luego creó, ¿qué creó? Primero los animales, las bestias, ¿no? Luego trajeron ante Adán, para que Adán dé nombre, ¿verdad? ¿No? Entonces miles de animales estaban acercándose, viniendo ante Adán. Entonces hipopótamo también viene, ¿verdad? ¿No? Cola grande, así viene. También jirafa también viene. Elefante viene. Entonces Adán, miles de animales mirando, su ojo así, ¿no? Su corazón palpitaba. A ese hipopótamo, su cola es grande, qué bonita, enamoro. Así. Su corazón palpitaba mirando los animales. Usted no han leído la Biblia. La Biblia, cuando Dios trajo animales, ¿sí o no? Trajeron, no es unos pocos, miles de animales, todos ya trajeron. Entonces Adán, cada animal es mirando, luego dando su nombre, ¿verdad? ¿No? Pero su corazón algo se sintió mirando los animales. No se sintió nada, animales, porque animales. Aunque animales bonito, sexy, bonito. Pero Adán no se sintió nada su corazón. Solo él trabajaba, nombre nomás daba. Tú eres hipopótamo. Tú eres como, y cuello largo es jirafa, ¿verdad? ¿No? Si tu diente mucho, luego también largo es cocodrilos.
Parece tú eres muy bonito, lindo, ¿sí? Orejas largos. ¿Qué es? Conejo. Adán solo daba nombre, no se sintió su corazón. Después de todo dar el nombre a los animales, Dios mirando, sigue él está soltero, Adán. ¿Por qué sigue está soltero? Porque Dios trajo miles de animales. Entre miles de animales algo se siente corazón Adán, luego algo inclina su corazón, puede estar al lado de hipopótamo, ¿cierto? O tal vez al lado de jirafa. Pero Adán no se sintió, aún después de dar el nombre, sigue está solo. Entonces Dios hizo dormir, ¿no? Profundamente. Luego sacó costilla. ¿Sí? Después de sacar costilla, cubrió por la carne. Ahí nació su mujer, ¿verdad? ¿No? Luego trajo ante Adán. Pero sucedió un milagro increíble. Antes Dios traía miles de animales, trajeron, ¿no? Trajo ante Adán. Pero Adán se sintió, no nada. Pero así trayendo una mujer, ¿cómo se llama? Varona. Aquí dice Biblia, ¿no? Varona. ¿Por qué varona? Salió de varón, de Adán mismos. Trajo Adán, aquí está tu ayuda idónea. Entonces Adán primera vez vio, ¿verdad? ¿No? Pero al ver, algo se sintió, palpitaba su corazón. Luego mirar a varona, él enamoró muchos. Pues aquí él te explica, ¿no? Adán, ¿cómo te explica el versículo? Ya 23. Dijo entonces Adán, dice, esto es ahora huesos de mí, huesos, y carne de mí, carne era. Ya esa varona es mi hueso, de costilla sacó, ¿sí? Luego ese varona es mi carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? De mí salió, de mí. ¿Sí? Luego nació mucho amor en su corazón. Entonces al ver, enamoró, ¿sí? Bonita, linda. Sí, esa mujer varona, claro, bonita, linda, ¿verdad? ¿No? Pero por su hermosura, linda, bonita, Adán enamoró. Aquí leyendo, hueso era hueso. ¿De quién? De mi hueso. Carne de mi carne. Luego versículo ya 23, ¿no? Hemos leído, ya 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mí, huesos, y carne de mí, carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ya Adán sabía, ¿verdad? ¿No? Esa mujer varona de mí salió. Por eso se sintió mucho amor. Luego cuando Dios creó al hombre, el varón, la mujer muy diferente. Entonces aquí ve usted su esposo, mire cómo se ve su esposo. Musculoso es, fuerte, ¿verdad? ¿No? Fuerte. ¿Por qué se ríe? Alguna hermana se ríe. Ya mire, su esposo es musculoso, ¿verdad? ¿No? ¿O no es musculoso? Varón es fuerte. Luego mirando a la mujer, se ve muy frágil. No están de acuerdo, parece. Mujer es frágil, comparando, ¿no? El varón. Dios creó esa manera. Porque cuando el marido mirando a la esposa, sí se ve frágil, delgaditos, frágil. Luego también no puede alzar pesados. Luego cualquier situación viene, fácilmente se cae, ¿verdad? No tiembla. Entonces mirando los varones, el marido a la mujer, a su esposa, se siente más amor. ¿Por qué se siente amor más? Porque es frágil, ¿verdad? ¿No? Por eso nace. Quiero proteger, quiero ayudar, cuidar, nacer. Luego cuando ayudando, protegiendo a la esposa también agradece, ¿verdad? ¿No?
gracias mi marido, a mi amor. Entonces el marido más surge. ¿Qué más surge? Voy a ayudar más, ¿cierto? Ya mi esposa más frágil, más débil. Pero hoy en día las mujeres no entienden la palabra de Dios. Por eso las mujeres hermanas casadas quieren ser más fuertes que marido. Yo soy mejor, yo soy más fuerte. Sí, descansa mi amor, yo voy a estar, ya esposa ya quiere, trabajando, quiere solucionar y todos. Aparentemente no, mi esposo va a estar bien, va a gustar, pero no, al revés, será al revés. Dios creó al varón, que es más fuerte que mujer. Los varones, maridos, más fuertes. Las mujeres, más débiles, así creó Dios. ¿Para qué Dios creó diferentes condiciones así? ¿Por qué varones más fuerte, las mujeres más frágil, más débil? Porque el marido más nace, ¿sí? Apoyar y proteger. Esa tarde parece que me equivoqué. Nadie está de acuerdo, parece, esa parte. Pero bíblicamente así es. Así Dios creó, según ese propósito. El marido que protege, guarde, cuide. Entonces la esposa, la mujer, así recibiendo ese amor, protección de marido, también se siente feliz, agradece. Cuando el marido ve, si mi esposa más agradece, también se siente mucho agradecimiento. El varón, ¿cómo hace? Más fuerte, ¿verdad? No haga nada más. Yo más voy a servir, más voy a proteger. Sí, igual hoy en día mucha gente viene a la iglesia. Entonces mucho quiere servir. Dios, voy a hacer bien, voy a servir. ¿Sí? Más hace, más echa, ¿verdad? ¿No? Dios mirando esto, va a ayudar, va a amar. Tú haces bien, tú quieres hacer, hágalo bien, hágalo bien. Quieres servir, quiere echar, hágalo bien. Pero cuando ve la iglesia frágil, Dios, yo no puedo vencer mi deseo, mis pensamientos. Dios, no puedo hacer bien. Yo intenté leer la Biblia, pero intentando leer la Biblia, yo duermo, Dios. No puedo leer, tampoco hacer bien. Ayúdeme. Ese hermano, a esta persona, Dios más ama, ¿verdad? ¿No? Porque él necesita mi fuerza, ¿verdad? ¿No? Mi ayuda, si mi guía era. Pero al revés, congrega a la iglesia, ¿cómo hace? Quiere ser, ¿sí? Voy a hacer la fe, voy a tener la fe, voy a servir más y más quiere. Dios mirando, tú estás haciendo muy bien, hágalo bien, así dice. Hágalo bien, ya tiene mucha fe, ya hágalo. Ya Dios tampoco puede apoyar. Aquí igual, Dios creó a la mujer más débil, frágil que el marido. Luego trajo ante Adán ver, cuando vio, ya esa mujer, hueso de mí, hueso, carne de mí, carne. Luego abrazó, luego enamoró, amó y protegió, guardó, guiando a la mujer. A la mujer se siente ese amor, cariño, estaba muy contento, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán sola una carne. Ahí Adán y Eva, su mujer, se unió juntos, ¿verdad? ¿No? Andando, acompañándose. Entonces el marido sigue protegiendo, guardando. La mujer, su esposa, recibiendo su amor, ¿verdad? ¿No? Su protección. Ahí andando juntos, será sola una carne, se unió, solo unos, ¿verdad? Igual, hoy en día, muchas personas también creen en Dios, también creen en Jesucristo. ¿Ustedes también creen en Jesucristo? ¿Todos creen?
Sí, escuchando la palabra, Jesús es nuestro novio, también nuestro marido. Somos su novia, su esposa, ¿no? Su novia. Jesucristo es como nuestro novio, la cabeza es. Somos su novia, somos iglesia. Así se une solo uno, ¿sí? Nosotros habla. Entonces Jesucristo también, mirando a su novia, ¿verdad? ¿No? ¿Qué nace? Amor, cariño. Quiere proteger, quiere amar, ¿verdad? ¿No? Pero no puede ser cualquier persona su novia. ¿Quién puede ser su novia, hermanos? ¿Quién puede ser su novia? Solamente yo creo en el Señor Jesucristo. Jesús es mi Salvador. Si así hablando va a ser la novia, luego Jesús va a amar, va a proteger, va a acompañar a su vida. ¿Quién puede ser su novia? ¿Quién? Luego, ¿quién puede recibir ese amor del Señor Jesucristo? Vamos a ver, ¿quién va a amar a Jesucristo? ¿A quién vamos a ver? ¿Bonitos? ¿Jesús va a amar? ¿O quién? Los que congrega a la iglesia, congrega bien, también va a amar a Jesucristo. Jesucristo también era igual como aquí la Biblia explica, ¿no? Génesis capítulo 2. A través de Adán y su mujer varona, igual Jesucristo también ama. ¿A quién ama? ¿A quién ama? Adán amó, ¿verdad? ¿No? A su mujer varona era. Nació. Cuando vio los animales, miles de animales, aunque sea cerca, pero Adán no podía amar, ¿verdad? ¿No? Tampoco podía elegir que sea mi esposa. No sintió. Pero cuando se estaba cerca de Adán, su mujer varona, ahí diferente Adán. Vamos a buscar, ¿no? El libro de San Juan, hermanos. Capítulo 19. El libro de San Juan, capítulo 19. San Juan capítulo 19, el versículo 31 voy a leer. Los niños escuchando bien, ¿no? Sí, entonces yo también voy a terminar temprano. Está escuchando bien atentamente. Los niños, silencio, todo, ¿no? Está atentamente escuchando. ¿Ya todos se encontraron? Ya San Juan capítulo 19, el versículo 31 voy a leer. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ya 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado y con él. Aquí está escrito, ¿no? Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? ¿No? Jesucristo fue crucificado y murió por nuestros pecados. Aquí está explicando. Ya el versículo 33. Voy a leer. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34. Ya, 34 juntos vamos a leer. Ya, ¿encontraron? Aquí ya, aquí adelante, hermanos. ¿Sí? ¿Todos se ve bien? Ya. El versículo 34 juntos podemos leer. Ya, 1, 2, 3. Uno de los soldados. Ya, leyeron muy bien, ¿sí? Pero muy frágil, débil, ¿verdad? ¿No? Sí. Aunque leyeron bien, puede leer más fuerte, juntos. ¿Está bien? Ya.
Una vez más, el versículo 34, 1, 2 y 3. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Sangre. Sí, cuando vio es Cristo, ¿verdad? ¿No? Y murió en la cruz. Entonces uno de los soldados se acercó, luego le abrió a su costado de Jesús. Cuando abrió su costado, la Biblia dice salió. ¿Qué salió? Sangre, agua. Wow, muy bien los niños. ¿Y por qué aquí salió sangre y agua? Sangre, agua, hablando. Del costado de Jesús salió sangre, agua. ¿Qué quiere decir? Jesucristo murió por nuestros pecados. Por la muerte del Señor Cristo, por la sangre y agua, salvó a nosotros. Amén, hermanos. Por eso todo lo que creen, cuando Cristo murió en la cruz, ahí limpió mis pecados, me salvó. Soy justo ahora, limpio, salvó. Todo lo que creen la muerte del Señor Cristo me salvó. Ellos son novia. ¿Novia de quién? Jesucristo. No solamente congregar a la iglesia. Soy creyente, yo creo en Jesús. Jesús es mi Salvador. Mucha gente habla, no habla. Habla, pero no cree la muerte del Señor Cristo me salvó. Me limpió mis pecados todos. Soy justo. Por eso aquí uno de los soldados abrió. ¿A dónde abrió? Costado. De ahí salió sangre, agua. A través de esa sangre del Señor Cristo salvó a nosotros. Limpió nuestros todos pecados. Nosotros ahí recibimos la vida. ¿Qué quiere decir? Nosotros, todo lo que creen en el Cristo que murió, ¿verdad? No por nuestro pecado, recibimos nueva vida. Así salimos. ¿De dónde salimos? De Cristo salimos. Por eso somos la novia, dice la novia. Por eso cuando ve, si Jesús mirando a ustedes, los que creen en la muerte del Señor Cristo, Jesús también habla. ¿Qué habla? Mirando ustedes, hueso de mí, hueso. Mirando carne de mí, carne. ¿Por qué Jesús habla así? Porque creen. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen? La muerte del Señor Cristo me salvó, me dio la vida eterna. Amén, hermanos. Por eso Jesús también, mirando, se nota. Él cree. ¿Qué cree? Que la muerte de Cristo, soy salvo, limpio, recibí la vida eterna. Por eso Jesús también, mirando mi hueso, era mi hueso de mí, hueso, carne de mí, carne. Luego nace, mucho nace en su. ¿Qué nace? ¿Qué nace? ¿No se siente? Mucho amor nace. Por eso todo quiere ayudar, todo quiere proteger, ¿verdad? ¿No? Sí, hermanos, todo lo que creen por la sangre del Señor Cristo, me perdonó mis pecados, todo, ¿no? Mis pecados. Ahí yo recibí la salvación, soy limpio, justo. Ellos verdaderamente la novia del Señor es Cristo. No congregando a la iglesia, no sirviendo, echando para las personas, ayudando, no. Si ¿quién entonces puede ser la novia de Cristo? ¿Quién puede ser? Los que creen. La muerte del Señor Cristo me dio nuevas vidas. Yo también creo. Ellos son nacidos verdaderamente de Cristo. Pues Jesucristo también sabe muy bien. Esta persona cree, ¿verdad? ¿No? En mí. Por eso esta persona es mi carne. La carne de mi carne. Hueso de mi hueso. Nació de mí. Por eso Jesucristo todo va a amar, echar, luego acompañando. Claro, se ve frágil, débil nosotros, mientras
viviendo en este mundo. Aún recibimos la salvación también. Poquito de pensamiento viene, otra vez aceptamos, ¿verdad? Nosotros. Luego nosotros, antes Cristo ya viene. Señor, soy frágil, débil. Yo no puedo pensar esos pensamientos. Ayúdame, tú eres mi novio, mi marido. Luego acercándose, pidiendo es Cristo, todo va a ayudar, protegiendo y guiándose. Esa tarde, el día de madre, como las madres y sacrificaban por nosotros, ¿no? Por los hijos. Pero las madres también, más sacrificando, más ayudando a nuestro hijo, ¿verdad? ¿No? Más se siente feliz. Igualito nuestro Señor. Esta tarde nosotros hasta aquí compartimos, ¿no? Muy corto. ¿Está bien? Sí. ¿Ya los niños escucharon bien? Sí. Entonces ahí brevemente, por el Día de Madre, nosotros compartimos. Sí, todas las madres, felicidades, ¿no? Luego Dios también, que bendiga sus vidas, sigue, ¿no? Sigue así sirviendo el Evangelio. Entonces voy a orar, orando terminamos esta tarde, hermanos. Dios Padre, hoy es el Día de Madre. Todas las madres, hoy día recibiendo bendiciones de Dios. También felicitaciones de los casados, los hijos. Dentro de nuestra iglesia también las hermanas, las casadas, y recibiendo esa gracia de Dios. Nosotros escuchamos también la palabra. La vida de fe es ordenar, no mezclar la palabra de Dios y nuestros pensamientos, nuestra buena manera, no mezclar. Sí, separar, ordenar bien. Aún mi manera es buena, mi pensamiento es bueno, pero sale de mí, eso es de Satanás, desechando. Pero la palabra de Dios no me parece bien, tampoco conviene conmigo, pero eso de Dios, de la palabra de Dios, recibiremos. Así en nuestra vida uno ordenando. Luego, recibiendo la guía de Dios, avanzando, Dios todo va a ayudar. Luego también escuchamos cómo Jesús murió por nuestros pecados. Todo lo que creen en la muerte del Señor Cristo me salvó, perdonó mis pecados, limpió nuestros todos pecados. Ahora creo, recibo nuestro Señor Cristo, soy justo, limpios. Todo lo que creen en esa manera nacieron de Jesucristo, porque por la muerte del Señor Cristo recibimos nuevas vidas. Somos la novia de Cristo. Pero Cristo ama a nosotros, cada vez mirando, desea proteger, desea ayudar. Nosotros reconociendo, Señor, no puedo hacer bien, yo soy frágil, pero amo a usted. Recibo usted mi vida, así pidiendo nuestro Señor Cristo, todo va a ayudar, solucionando, luego acompañando en nuestra vida, protegiendo, cubriendo nuestra debilidad, nuestras también y frágil. Dios Padre, esta tarde agradecemos, bendice todas las madres, hermanos de nuestra iglesia, también aquí en Bolivia. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, otra vez, ¿no? Una vez más, felicitamos, ¿no? Todas las madres. Terminamos, hermanos.